buenas tardes, estimados amigos de Radio Pentagrama de Constitución. Estamos iniciando el programa que hemos denominado La Billetera Podcast. No, La Billetera solamente. La Billetera Podcast es en YouTube. Una hora después a las 15 horas usted va a poder vernos en YouTube. Por ahora estamos iniciando este programa que consiste en hacer, clarificar, hacer más comprensibles los conceptos de la gran economía que no todos, casi nadie entendemos. Así que por esa razón tenemos acá a la persona adecuada para el tema. El alma de la fiesta, como le gusta que le digan. Ignacio Castro, que es ingeniero comercial, tiene un magíster en economía y además de eso algunos estudios en Estados Unidos y además una buena experiencia porque ya tiene sus años, no es un lolito, tiene experiencia en el trabajo, en empresas e independiente también, así que no es una persona que no tenga experiencia laboral. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, estamos justo en ese punto intermedio entre juventud, experiencia, la mejor época de la vida, Oiga, diría yo, mire, Carlos. mire don Ignacio, después de los 50 ya es adulto mayor. Eh, No, todavía adulto más o menos no. sí, y adulto bien rasca, la verdad de las cosas, y todavía nos siguen gustando las mismas tonteras que nos gustaban antes, no, bien, todo bien, un cariñoso saludo a todos los auditores, al equipo de acá, y bueno, empezar a comentar esta semana que fue de terror, fue De como terror. de esas películas de terror, de las peores que pueden existir en Hollywood. Esta semana fue una de esas. Ah, sí, ¿eh? Sí, ¿Y sí, por qué? ¿Por qué tanto? fue bravo. ¿A qué le tiene miedo, señor? Sí, bueno, partamos por el tema de hoy día, que son los aranceles, que Ya, es toda la guerra ya. arancelaria que en este minuto nos tiene Ya, yo te voy sumergidos. a hacer de abogado del diablo, di nomás. Que bueno, que estamos sumergidos. Una semana con una volatilidad que prácticamente se ve muy rara vez en la historia, digamos. Estamos hablando pueden pasar décadas y este tipo de volatilidad no sucede. Un día los mercados, de hecho si alcanzamos a ver los indicadores, qué pasó con los indicadores bursátiles durante la semana, nos vamos a dar cuenta que de repente vamos a ver que no hubo mayores cambios, pero la turbulencia que hubo en la mitad de la semana con respecto a las bolsas, con respecto a los commodities, el cobre, el petróleo, el mismo valor del dólar. Fue una semana tal cual como dije en el cierre de la semana del programa de la semana pasada. No es tiempo de hacer absolutamente nada. No hay que entrar en pánico, no hay que pensar que uno puede aprovechar oportunidades. No, nada, sino que quedarse muy tranquilo y esperar a ver cómo esto decanta, cómo las aguas se empiezan a tranquilizar y qué es lo que nos empieza a mostrar esa orilla después de que se retira el mar. A ver qué es lo que Bueno, queda. hoy día precisamente escuché que el reordenamiento global que está ocurriendo, que está iniciando recién, desde los próximos 6 meses hasta un año, se va a estabilizar en todo el mundo. Se van a tener las reglas claras, digamos, y que había dos países solamente que podían hacer esto. Y precisamente era China y Estados Unidos. En el sentido de que ellos dos podrían haber hecho un reordenamiento global de toda la situación de la arancelaria. Obviamente China no lo iba a hacer porque no le convenía. A Estados Unidos sí que le convenía. Entonces, por esa razón yo estimo que tomaron la determinación de hacerlo. El equipo económico que está trabajando en Estados Unidos este tema es bastante numeroso, ¿eh? Y son Sí, tipos, sí. pero muy preparados. No, absolutamente. Así es El que, equipo económico que tiene Donald Trump ahí sí, es muy potente. sí. Eh, Es- Obviamente muy cargado a las ideas de Donald Trump, claro, por supuesto. pero académicamente muy potente. Académicamente y además son personas que hay muchos empresarios exitosos también que colaboran. Y la gracia, no sé cómo llamarlo, pero en Estados Unidos, por lo general los grandes empresarios son personas que parten siendo ingenieros. Yo recuerdo la familia Bush, eran todos ingenieros civiles especializados en
¿cómo se llama? En petróleo, digamos, en la producción de petróleo. Y así, en casi todas las ramas de la empresa norteamericana, casi todos sus dueños son ingenieros. Porque no es lo mismo que pasa en los países latinos, que puede ser perfectamente dueño de una empresa grande una persona que no tenga ni siquiera cuarto medio. Es muy común, por ejemplo, y esto, que también esto es muy loable, digamos, que una persona que no tiene un título universitario de los grandes, de los largos, de las carreras largas, llegue a ser CEO o dueño de una gran empresa. Es muy difícil y eso es un gran logro para esas personas. Bueno, usted me creería que Pero incluso en Estados hay Unidos, países que tienen incluso un presidente claro, que no se titularon nunca de la universidad. bueno, pero estamos hablando de la parte económica. Perdón. Me salí de No, es que en contexto. Estados Unidos llama mucho la atención. Casi todos los CEOs de todas las empresas tienen no un título, tienen doctorados, tienen varios títulos y son personas muy cultas, además. Perdón, déjeme interrumpirlo ahí porque ahí dio en el clavo. Que efectivamente son personas muy cultas y les interesa mucho rodearse de gente que sea potente en términos profesionales. Porque, por ejemplo, Bill Gates no se tituló. Y todos sabemos el imperio que tiene Bill Gates con su Microsoft y etcétera, etcétera. Steve Jobs tampoco. Steve Jobs tampoco. Tampoco se lo Mark tiró. Zuckerberg tampoco. Entonces, efectivamente, no es el caso de Elon Musk. Pero sí hay gente que efectivamente no se ha titulado, pero sí son muy estudiosos, son muy metódicos, son muy Y profesionales trabajólicos. en lo que hacen. Y obviamente sí. Trabajan 15 horas diarias. Sí. Muy creativos, muy innovadores, arriesgados. Tienen todas esas características que debe tener el emprendedor, con una visión fuerte, pero además se rodean de gente muy potente en términos profesionales, en términos de la parte más dura de lo que es administrar y guiar una empresa. Oye, te voy a contar rápidamente porque ya una vez lo comenté. Dos anécdotas. Dicen que el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos hasta la fecha es Ronald Reagan. Ronald Reagan no tenía ningún título. Tampoco, Era actor de cine. Y según los comentaristas especializados en cine, era un actor mediocre. No era un gran actor. Cuando salió de presidente un periodista le preguntó, porque para allá la libertad de prensa se practica, y le preguntó en la rueda de prensa, recién elegido presidente, ¿usted cómo cree que puede dirigir un país si usted no tiene ningún título? Se lo dijo respetuosamente y Ronald Reagan lo miró y no lo pensó mucho y le dijo, mira, pero yo tengo un don, yo nací con un don. ¿Y cuál es ese don? Bueno, es que yo sé elegir a mis asesores. Y ya lo había demostrado antes cuando fue gobernador de California. Bueno, después, lo que pasó con George Bush, cuando fue a la reelección, en todos los medios de comunicación latinos, incluyendo nuestro país, decían que Bush no salía de ninguna forma, no salía porque era un ignorante, se atrevieron a decir unos periodistas chilenos en los canales de televisión. Fíjate que debemos aprender todos los chilenos, antes de emitir una opinión, a estudiar el tema sobre el cual se va a opinar. Entonces yo me metí a estudiar, no a estudiar, a ver la biografía cultural más bien, de George Bush. Tenía 2 ingenierías. O sea, no era un ignorante. Claro. Y además era uno de los petroleros más grandes de Estados Unidos. Entonces, claro, de Texas, ¿no? Entonces, ¿cómo era que es posible que los periodistas chilenos dijeran así carepalo que era un ignorante y que no iba a salir? Bueno, no era ignorante y además salió en la segunda vez con muchos más votos que la primera vez. Sí. Ya, eso nomás quería torpedearle su presentación. A ver, revisemos la semana respecto a toda esta guerra arancelaria que ha sido tan potente, tan fuerte. Bueno, de esto, durante la semana, poco y nada se ha sabido de la guerra ruso-ucraniana, poco y nada se ha sabido del conflicto en Medio Oriente, que son cosas tremendas, que están ahí, que están vivas, son heridas vivas, que en cualquier momento pueden estallar. E incluso esta guerra arancelaria tiene esos temas total y absolutamente tapados.
La semana pasada nosotros terminamos con que el miércoles de la semana pasada Donald Trump había anunciado aranceles a prácticamente todo el mundo. Obviamente que los grandes damnificados fue la Unión Europea, fue China, Canadá Y y México. México, que a ellos no los tocó el miércoles porque ya lo había sentenciado ya a sus respectivos 25% de aranceles en prácticamente todo lo que entrara a Estados Unidos proveniente de esos países. Y todos los demás, algunos con algunas medidas arancelarias específicas y otros con el famoso 10% en el saco en el cual entró Chile. Y así terminó la semana pasada. Bueno, esta semana, el miércoles, Trump anunció de que iba a posponer la medida de De los arancelaria nuevos aranceles hasta 90 días. hasta 90 días a todos los países que no habían aplicado represalias respecto a las medidas arancelarias que había ya anunciado. Saco en el cual de nuevo está Chile. Y está un gran porcentaje de los países del mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las bolsas? Hasta ahí íbamos mal, pésimamente mal. Pero aquí yo le quiero hacer un resumen de qué es lo que pasaba con la bolsa norteamericana hasta ese minuto. El jueves de la semana pasada cayó un 4,8. Yo quiero que los auditores le tomen consideración a las cifras que estoy dando, porque una variación de 0,2%, 0,5%, un 1% hacia arriba o hacia abajo es una tremenda variación diaria, tremenda de grande. Bueno, el jueves fue una caída de 4,8%. El viernes fue una caída de un 6%. El lunes se mantuvo casi plano. El martes cayó otro 1,6%. Y el miércoles, después del anuncio de Trump, subió un 9,5%. O sea, estamos hablando de un nivel de volatilidad que por eso les decía al comienzo del programa, un nivel de volatilidad en el cual es mejor estar en la tribuna, estar en palco y estar viendo qué es lo que sucede y esperar a qué pasa con este tema. El jueves, ayer, 3,5% abajo, y hoy día, hasta que me vine, estaba alrededor del 1% positivo, tratando de recuperar algo de terreno. Ese es el nivel de volatilidad que existe en este minuto. Estamos hablando que con un precio del dólar que llegó a 1000, partiendo desde Mm. 950, y después de nuevo bajando. En este minuto están como en 970. Recuerden que estábamos como en 920 hace, qué sé yo, 2 semanas atrás. El cobre, también uno ve los gráficos del cobre, y un día está empinado, el otro día en el suelo. Así que ese es más o menos el contexto. Después del anuncio que hizo Trump, se intensificó la guerra propiamente tal, la guerra arancelaria con China, con nombre y apellido, con China, Xi Jinping. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eh, a China le subió los aranceles un 104%. Ahí estaba. Y después subió más, creo. Y después lo subió a 25%. Y además China está con un arancel paralelo, producto como castigo a todas las exportaciones de fentanilo que hace China, que es esta droga que está dejando consecuencias bastante graves. Así que hay un 20% más ahí. O sea, estamos hablando de 145% de aranceles para China. Al revés, China hizo algo más o menos parecido. Había impuestos un 50% de aranceles a todos los productos que provengan desde Estados Unidos. Después lo subió a 84% y hoy, digamos, ayer, tenemos 12 horas de diferencia con China, terminó subiendo los aranceles a 125%. Así que estamos 145 contra 125, es como partido de básquetbol de la NBA este tema. Eh, aquí hay algo que primero quiero decir. El tema de los aranceles, si ya estamos hablando de aranceles de 50%, básicamente yo estoy dejando a un país casi fuera de poder competir dentro de otro, en 50. Por lo tanto, todo lo que esté por sobre 50
ya empieza a perder relevancia. Imagínense solo un 50%. Y llega un computador, por ejemplo, desde, qué sé yo, desde Corea. Un computador, un notebook, o algo así que cuesta, desde Corea, cuesta, qué sé yo, no sé, 500 lucas. 500.000 pesos. Y un mismo computador exactamente igual, que proviene de otro país al cual yo le aplico medidas arancelarias de un 50%, no estamos hablando de un 125 ni de un 145, solo un 50%, ese mismo computador costaría 750.000 pesos. Dígame usted, auditor, ¿qué computador compra? Claro, sacaba la competencia. Se acaba total y absolutamente la competencia y ese país queda afuera. Ya en niveles de, por eso que le decía, o sea, ya en niveles de 70%, 80%, 100%, 125%, son niveles ridículos que efectivamente es como decirle, Fuera. mira, mejor no, ni siquiera trates de vender cosas en mi país porque no te voy a dejar entrar. Claro, exactamente. Ese es más o menos el escenario arancelario que hay en este minuto. Y entre medio con una frase, pero muy diplomática por parte tanto de Xi Jinping como de Donald Trump. Incluso anoté algunas porque me llamaron profundamente la atención. Pero claro, son típicas frases que son entre medio de las negociaciones, como para si endurecía algo mucho, tengo que ablandarlo de alguna otra forma. O sea, no estoy cerrando la puerta, la estoy dejando entreabierta. Y todo ese tipo de jugarretas en los procesos de negociación que ellos saben muy bien manejar, especialmente el señor Trump. Eh, Veamos, hay algo muy interesante respecto a la relación comercial entre China y Estados Unidos. Estados Unidos Estados Unidos le exporta a China 143.000 millones de dólares, lo que equivale a un 0,05% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Recordemos, 143.000 millones de dólares, lo que es un 0,05%. Al revés, China le exporta a Estados Unidos 460.000 millones de dólares. Estamos hablando de 3 veces lo que Estados Unidos le exporta a China. Pero esos 460.000 millones representan el 2,5% del PIB de China. ¿Quién saca la peor parte en esta guerra comercial desde ese punto de vista? Claramente es China. Además tenemos que sumar de que China le exporta a Estados Unidos productos más terminados, que sea, celulares, pantallas, productos tecnológicos, un montón de cosas de ese tipo. En cambio, Estados Unidos, los principales productos de exportación a China, hay, qué sé yo, motores, Son cosas industriales. son cosas industriales, pero hay uno que no es industrial y que es demasiado potente, y es la soya. Y la soya tiene la particularidad de que es un commodity. Y por lo tanto, si llegara a suceder algo como, por ejemplo, se pone Estados Unidos en la buena con, no sé, Vietnam, por ejemplo, o cualquier país cercano, con Corea del Sur, por ejemplo. De hecho, Corea del Sur y Japón son los primeros países con los cuales se va a empezar a conversar. Estados Unidos lo eligió a ellos dos, por razones obvias, porque están muy, muy cerca de China. Pero ¿qué pasa si se pone de acuerdo con ellos? Perfectamente le pueden vender la soya a ellos y ellos se la pueden vender a China. Por lo tanto, Estados Unidos de todas maneras estaría pudiendo vender su soya, pero los chinos no pueden llegar con sus celulares porque ahí ya la triangulación es tremendamente... No es que sea complicada, es que ya va a tener denominación de origen y por lo tanto ya no va a poder entrar No, Estados Unidos dijo que no iba a Estados Unidos. aceptar ninguna No, triangulación. Así, no, así de claro. exactamente. Incluso de partes y piezas, Sí, porque hay fábricas chinas en México claro. en donde ocupan partes o piezas fabricadas en China, terminan el producto, lo exportan a Estados Unidos. Bueno, ese producto también acarrea esos niveles de aranceles. Bueno, para clarificar un poco algo más general, yo no puedo hablar en forma tan específica, pero sí puedo decir que hay un gran consumidor en el mundo. El que compra más productos fuera de su país en el mundo es el gran consumidor, es Estados Unidos. ¿Qué pasa si China no puede venderle sus productos a Estados Unidos? No los puede vender en ninguna parte.
en los volúmenes, En los digamos. volúmenes, sí, sí, sí. No los puede No, vender. no puede. Entonces se quedaría estoqueado en forma infinita, porque no puede parar su producción interna, porque eso sería un caos en China. Perdón, de hecho es tan delicado la situación de China en este minuto, porque al parecer son dos gigantes que están peleando. Y efectivamente son dos gigantes que están Claro, peleando, pero hay un gigante que está un poco cojo, claro, y tiene que los es pies de China. barro. China no ha podido repuntar, hacer repuntar su demanda interna, en todo sentido de la palabra, ya tanto en bienes muebles como en bienes inmuebles. Los chinos no están comprando departamentos, no están comprando casas, no están haciendo ese tipo de cosas. Están, están con la billetera prácticamente apretada. Si no, pregúntale a los que exportaron la cereza, a ver cómo les fue. Eh, entonces, el motor en este minuto de China creciendo a tasas que no son muy alentadoras tampoco. Estamos hablando de este año irá a crecer un 4% y vamos a ver después de que Después se de calme esto, después de esto. Entonces, el motor que tiene China, el único motor funcionando de verdad, son las exportaciones las exportaciones y fundamentalmente las exportaciones a a Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, imagínese usted con una industria que produzca 100.000 cosas y las está vendiendo, de esas 100.000, 80.000 se las está vendiendo a Estados Unidos. Y Estados Unidos de la noche a la mañana le dice, no le compro más. ¿Qué va a hacer con esas 80.000? ¿Qué va a hacer? Pues si el resto del mundo No hay mercado. no hay mercado. No hay mercado en el resto del mundo. Entonces, esa es la debilidad de China. Es bien importante la debilidad de China y por lo tanto, yo me he fijado en algunos comentarios de algunos economistas que han estudiado muy bien el caso, esta situación, que Estados Unidos podría perfectamente no comprarle más a China. Y eso no le va a afectar en su economía grandemente. ¿Por qué no le compran nomás? Total, ellos piensan que en un año van a tener todas esas empresas que están en China, van a estar funcionando en Estados Unidos, y sobre todo las americanas. Bueno, y ya hay hartas industrias que están abriendo en Estados Unidos precisamente por los aranceles. Entonces, entre otras, ya llevan bastantes meses instalando su industria en Estados Unidos, Apple, los iPhone que hacían en China, Apple está ahora efectivamente. los están haciendo en Estados Unidos. No los están haciendo todavía, están montando la industria para hacerlo. Sí. Y esa es una situación. Entonces, si usted produce un 100%, de un 100%, tiene un puro cliente que le compra el 80%, porque los demás no tienen capacidad para comprarle porque no los necesitan. Entonces, y de repente esa persona que a usted le compra el 80% le dice, no le compro más, usted está destinado a la quiebra. Porque, ¿qué va a hacer con esos productos? Porque tiene que seguir produciendo. No, la economía china se Lo estanca. mismo que hacen los norteamericanos con muchos productos que se estoquean, ¿no? Que quedan en bodegas, ¿no es cierto? Que los venden a precio huevo y a veces los regalan. ¿Cómo se llama eso? ¿Refurbisher? Algo así. Algo así. No, eso es cuando reacondicionan Sí, algún producto. claro, pero tienen que deshacerse de ellos. Sí, absolutamente. Entonces es como un reciclaje de venta. Y eso lo hacen los norteamericanos hace muchos años, no solo de ahora. Entonces, lo malo es que esos productos los compran muchos industriales chilenos. No, Mucho retail chileno compra sus productos. Y lo que le venden a usted no es un producto perfecto, es un producto imperfecto. ¿Qué hace Estados Unidos? Vende sus productos. No solamente porque está la caja mala, no solamente porque tiene un topón en algún lugar, el artefacto, sino también a veces porque tiene algún problema, qué sé yo, en la memoria, ¿no es cierto? Y eso lo están comprando mucho los países latinos, también Chile. Por eso es que muchas veces usted compra un producto en el retail chileno, sobre todo en línea blanca o electrónico, y a poco andar no funciona bien. No funciona bien. El problema es que en Chile no se lo cambian, lo mandan al servicio técnico y se le da un tremendo problema a usted. Entonces, de esa forma se han hecho ricos mucha gente del retail en Chile. Sobre todo los que empezaron estos últimos 20 años, 30 años. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo he comprado 5 productos que son de segunda mano sin saberlo. 5. Un netbook, un refrigerador, 2 radios para auto
y no me acuerdo, pero son 5. Un equipo Sony de audio bastante caro. Bueno, ya después lo pudo demostrar que llegaron defectuosos a Chile y que los vendieron como nuevos acá. Sí, perfecto. Entonces, los gringos están acostumbrados a deshacerse de los stocks. Se deshacen, a veces hasta pagan para que se lo lleven, porque ellos necesitan apoyar desocupadas para darle movimiento. Así es. Y ellos tienen ya solucionado su problema, pero no así los chinos. Los chinos no lo tienen solucionado, porque son muchos los productos. Y tú acabas de decir algo clave. El consumo interno de China no ha crecido. Se estancó hace más de un año. Ese es el problema. Sí. Efectivamente, China está con ese grave problema, que depende de las exportaciones. Estados Unidos, Lo sabe. o sea, estamos hablando del 2,5% de todo lo que produce China lo compra Estados Unidos, de todo lo que produce, no todo lo que exporta, sino que de todo lo que produce China lo compra Estados Unidos. Así que sí, efectivamente es un gran problema. Por el lado de Estados Unidos, el gran problema está por el lado de la inflación. Eh, Claramente los productos chinos llegan a precios más bajos, y si cambia el proveedor y Estados Unidos se empieza a abastecer de otros países que no sea China, va a haber un periodo de ajuste en donde efectivamente los precios necesariamente van a Van a subir. subir, Van claro. a subir. El ejemplo que dio de Apple claramente va a ser un ejemplo, un ejemplo latente. O sea, si hay una parte que se va a instalar en Estados Unidos de Apple, en ensamblaje o qué sé yo, Apple está mirando seriamente a China. Y yo diría que si yo sé que es seriamente, dentro de Apple ya deben tener muchas cosas concretas respecto a India, perdón, a Claro. India. Claro, India es un país que está al lado de China, tremendamente grande, tremendamente con una capacidad humana de trabajo en temas tecnológicos muy elevada. Muy La, bien. la- la mayoría preparados o en Estados Unidos o en Inglaterra. De hecho, una vez leía una estadística, y la cantidad de personas con magíster en la India India, sí. es impresionante, muy impresionante. Claro, en relación a la población total de India no suena mucho como porcentaje, pero en relación a todas las personas que estudian magíster en el mundo, claro, India se lleva gran parte. Claro. Entonces, tiene capital humano para poder abordar a una empresa como Apple. Y así que India habla inglés, tiene un país democrático, Ya es la quinta economía del mundo. sí, es una tremenda economía. A mí me ha llamado la atención, Ignacio, que muchos ejecutivos chilenos que tienen empresas electrónicas y de computadores, qué sé yo, van a A India. India. En qué tienen mayor desarrollo los hindúes? Los En hindúes software, es software, software, es ya, software. software, Sí, ya. Eso es. ahí está la gran fortaleza. No están apagando la luz. Sí, Así que vamos no, entonces están apretando, a no están a apretando. un minutito de comerciales y volvemos. No se vaya, está en la billetera de Radio Pentagrama de Constitución. La billetera en Radio Pentagrama de Constitución, el programa económico que usted tiene que elegir dentro de todas las radios que usted pueda escuchar. Aquí estamos con la billetera en el 104.3 del dial de frecuencia modulada de Constitución. Nos puede ver a través de la página web radiopentagrama.com. También nos puede ver posteriormente en YouTube, en la billetera podcast. Y ahí están todos los programas. Y también nos puede ver en directo o también en diferido después en el fanpage de Radio Pentagrama. Vamos entonces a continuar con los temas complicados, complejos y difíciles que trae don Ignacio. Sí, continuemos. Vamos dando término un poco a la revisión de la guerra arancelaria. Como estaba diciendo, Estados Unidos, el riesgo que tiene es el tema inflacionario. O sea, si efectivamente, si es que no llegan productos desde China y empiezan a llegar de otras partes, van a haber productos que necesariamente van a estar más caros, y la recesión es algo, o sea, la inflación es algo complejo, porque
bueno, hay que enfrentarla y, bueno, se puede producir desempleo, se puede producir recesión y todas las cosas que conlleva un alza en la inflación. Algo, ¿Te sí, por puedo favor. agregar algo? Los que están muy complicados, pero muy complicados con los productos chinos, y no lo han dicho muy abiertamente, ¿eh? Pero están muy complicados, es el mundo europeo. Fíjate tú que los autos chinos ya se están empezando a vender en Europa. Y eso va a significar la quiebra definitiva de muchas marcas europeas. Sí, Y están desesperados por eso. Mercedes-Benz, Audi, BM, los Volvo, las marcas suecas, están muy complicados con los autos chinos. Porque valen la mitad de lo que vale un auto europeo. claro, Ahora, claro. ahora, obviamente, los europeos van a tener que abrir los ojitos, que ellos saben lo que está ocurriendo, que los subsidios que tienen las empresas chinas, po. Es que, sí, es que ahí se produce No hay una libertad sí, ahí de se, producción. ese es un Ese buen, es el problema. sí, ese es un buen ejemplo de lo que hemos conversado en programas anteriores respecto a por qué Trump inició todo esto y tiene, claro, tiene que ver con todo lo que es subvenciones. Y Europa lo está sufriendo ahora porque, por ejemplo, en el caso de los autos que acaba de mencionar, en el caso de la industria automotriz europea, ellos se Que la es la jugaron, más importante que tienen. que es la más importante. Ellos se la jugaron, bueno, la militar ahora tal vez No, empieza no, a jugar en las primeras ligas, pero en la industria automotriz se enfocaron demasiado, jugaron muchas cartas, muchas fichas al auto eléctrico. Y empezaron a destinar las mismas marcas, Mercedes, Renault, qué sé yo, las mismas marcas europeas, empezaron a destinar demasiado esfuerzo para la fabricación de autos eléctricos. China hizo lo mismo. De hecho, China ahí se la pelean con Tesla, pero BYD o BYD es, yo diría que la más grande la que más planta, vende. la planta más La que más grande, vende en el mundo en este claro, minuto de auto de eléctrico. autos eléctricos. ¿Cuál es la diferencia? Que en Europa se tuvo que hacer un esfuerzo tremendo y sacar fichas de una parte, que eran los autos convencionales, y ponerlos en los autos eléctricos. Sí, pero China no tuvo que hacer eso. China puso una planta nomás. Claro, ¿por qué? ¿De dónde vienen esos recursos? Vienen del Estado. Muy apoyado todo por el Estado. Entonces simplemente construyeron una planta gigante. De hecho, si usted se tiene que haber dado cuenta, la cantidad de marcas chinas no es porque estén los chinos tratando de llevar marcas al mercado, sino que simplemente viene, se instala una fábrica y fabrica y le pone cualquier nombre y da exactamente lo mismo y el próximo año se puede llamar de cualquier otra forma. Es casi maquilan los autos los chinos. Fabrican y fabrican y fabrican y viene alguien y les pone una marca y ya está. No es más que eso. Es muy voluble el mercado o la industria automotriz en China. En Europa no es así. Es mucho más rígido. Entonces, claro, los chinos le juegan por acá, le juegan por allá. En este minuto el auto eléctrico está perdiendo terreno. Está perdiendo terreno no tanto para la ciudad. El city car sí. Ahí funciona el auto eléctrico. Pero claro, una persona que quiere viajar, ya el auto eléctrico ya prácticamente no le sirve. Entonces, Europa está sufriendo bastante en ese sentido. No, no solo eso, la energía cara. Y bueno, con la energía carísima, la mano de obra carísima. Y los autos se cargan eh, con energía, eso. ¿Ah? Los autos eléctricos se cargan con Los energía autos eléctricos eléctrica. se cargan, sí. Y tienen la Así es. energía cara y tienen poca energía. O sea, algunos economistas europeos dicen que Europa cavó su propia tumba, que ellos mismos empezaron a tomar determinaciones a través de la comunidad europea, económica europea, empezaron a tomar determinaciones y a crear normas y leyes que obligaban a todos los países de la comunidad económica europea y se estaban ahorcando económicamente. Y eso es lo que se ahorcaron solitos. Sí. Ah, Es increíble, pero es así. Si tú lo estudias bien, lo ves, lo lees bien, lo ves todos los días, te das cuenta. Y sobre todo escucha a economistas europeos,
que le dijeron a los gobiernos y le decían a la Comunidad Económica Europea, esto no va contra los intereses propios nuestros, pero ya llevan 30, 40 años, 40 y cuánto, entonces hoy en día Sí, están liquidados, sí. No, desarmar esa maraña están liquidados, es tremendamente complejo están liquidados. porque es un continente en que la política se tomó la economía. Sí, En este minuto, Trump les dijo, yo no converso ni negocio con bloques, yo converso con países. claro. Y claro, hay países dentro de la comunidad que pueden conversar y felices, qué sé yo, Bélgica u otros países así Italia. más chicos. Y bueno, No, hay varios. Italia la Giorgia Meloni está, pero ahí sentada al lado. Pero hay otros países como Francia, como Alemania, que sencillamente no pueden, porque es tal el nivel de subvenciones en prácticamente todo lo que hacen, que se van a sentar y Estados Unidos les va a decir, ok, qué sé yo, bájenle las subvenciones a la leche, o a los productores de leche. No, no podemos. Bueno, entonces si no pueden, nosotros tampoco podemos bajar los aranceles. Pero es que no podemos hacerlo, o sea, si los bajamos quiebran todo. Bueno, ustedes crearon esa realidad en donde los agricultores, que esto es solo un ejemplo, auditores, ¿ah? Pero esos agricultores pudieron seguir funcionando de la misma forma que funcionaban antes, gracias a las subvenciones estatales, por lo tanto, son ineficientes, llegan a mercados en forma ineficiente, ¿y quién paga el pato de todo eso? Por supuesto, todos los consumidores, todos nosotros, porque tiene que pagar la cuenta de las subvenciones. Las subvenciones no son gratis. Claro, por supuesto. Bueno, Europa está a punto de cerrar la puerta. Está complejo el Increíble, escenario, pero es cierto. está complejo el escenario por allá. Y como para terminar, algo que dijo la portavoz del Ministerio de Comercio chino, esto es como para evidenciar un poco un poco lo perdidos que están los chinos en este tema, porque si bien se prepararon mucho, da la impresión que como que no tomaron en consideración algunas cosas. La portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yongqian, insta a Estados Unidos, mire lo diplomático es muy bonito lo que dice, a un acuerdo de medio camino. Esto me suena así como entre concertación y instó a Estados Unidos a un acuerdo de medio camino. Vaya a saber uno a qué se refiere con el medio camino. Abriendo una especie de puerta al diálogo bajo respeto mutuo en pie de igualdad. Bonito, ¿no es cierto? Ahora, Sí. si usted me puede explicar qué significa eso, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es lo que dijo después. De lo contrario, China promete luchar hasta el final. Eh, difícil llegar a puerto en una situación así, por lo tanto, yo creo que tenemos historia arancelaria bastante larga. ¿Qué significa para Chile este cuento? Nosotros le exportamos a nuestro comercio exterior, casi la mitad de nuestro comercio exterior se concentra entre los dos pesos pesados que están peleando. Pero más a China. Más China, un 30%. Estados Unidos es entre el 16 y el 17% de lo que exportamos se va a Estados Unidos. Por lo tanto, estamos raspando el 50%. O sea, los que están peleando nos compran la mitad de lo que producimos. Nos puede pegar. Ese es el mismo ejemplo que te decía yo recién respecto de China. El principal Sí, claro. comprador de China es Estados Estados Unidos. Unidos, Entonces, exactamente. para ellos es tremendo que de repente no le compren. Así es. Entonces, si salen heridos de esta guerra, uno de los heridos vamos a ser nosotros. Y queridos auditores, mire cómo nos pilla este tema. Porque hemos tenido crisis antes. Sí, claro que hemos tenido crisis. Tuvimos la crisis asiática. ¿Qué pasó raspando? De hecho, nosotros le aumentamos el volumen aquí adentro en Chile con Aninat, de ministro de Hacienda. Pero la enfrentamos bien. ¿Por qué? Porque teníamos ahorro. La crisis subprime. Tremenda la crisis subprime. ¿Qué pasó? Teníamos ahorro. Después vino la crisis, la pandemia. Sí, nos pegó y nos pegó fuerte. Pero teníamos los recursos para poder enfrentar la pandemia más grande que ha tenido la historia, al menos conocida, o en los últimos 200 años, por decir algo. ¿Cómo estamos ahora? Con un déficit fiscal del 3,2%. O sea, un 3,2%. Estamos gastando más plata en un 3,2% de la que entra al Estado. Y además con un cobre que no sabemos qué va a resultar de esta guerra arancelaria, pero con un cobre apuntando a la baja. El mayor nivel de deuda en 40 años. 42,3% la deuda solo del Estado.
sin incluir a Codelco, sin incluir a ENAP, sin incluir a ninguna empresa o entidad, sin incluir a las municipalidades. Bueno, las municipalidades tienen deudas que son más de corto plazo, pero sin incluir las empresas, o sea, hemos hablado antes. Las empresas estatales, sí. Codelco sola tiene 35.000 millones de dólares en deuda. Los ahorros, nuestros ahorros, auditores, casi en cero. Lo sacaron todo, prácticamente todo. El Fondo de Estabilización Económico Social, cuando enfrentamos la pandemia, tenía alrededor de 12.000. Cuando enfrentamos la crisis subprime, tenía alrededor de 23.000 millones de dólares. Cuando enfrentamos la crisis subprime. Hoy hay poquito más de 3.000. O sea, nos alcanza para un par de días de sobrevivencia y nada más. A esto, por favor, no le agreguemos un aluvión, no le agreguemos un terremoto, no le agreguemos que no suceda nada de eso, que Dios nos guarde por una cosa así. Tenemos una cesantía alta y con un nivel de informalidad tremendamente elevado. ¿Cuánto estamos creciendo? Nada. Antes, cuando nos tomó la crisis subprime, nosotros crecíamos alrededor del 5%, por ahí, 5%. Por lo tanto, ¿nos pegó la crisis subprime? Sí, nos pegó. ¿Bajamos el crecimiento? Sí, lo bajamos, pero teníamos una pequeña cuenta corriente. Entonces ya, ok, bajamos 2 puntos, 3 puntos. Pero bueno, quedamos en 2. Ahora no estamos creciendo nada. Boric va a terminar su mandato bajo 2%. 1,7, 1,8, por ahí va a andar, dependiendo de lo que suceda este año. Inversión, ya lo hemos conversado en muchos programas, la inversión está en el suelo. ¿Y para qué decir la productividad de este país? Porque ya lleva 10 o 15 años en números negativos. Cada día somos un país menos productivo. ¿Y qué significa eso? Que cada vez necesitamos más recursos, más trabajo y más activos, más materia prima para producir exactamente lo mismo. Así nos está tomando esta guerra arancelaria, eso es lo que tenemos adentro, esa es nuestra cazuela interna y vaya que tenemos que rogar para que esto pase, las aguas se calmen y podamos seguir adelante. Sí, solo reconocer que en este punto en particular, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al menos, bueno, y la mayoría del gobierno, al menos se han quedado callados. Yo no sé cómo nos han sacado a Valdés de embajador en Estados Unidos. Recordemos que Valdés era como la porrista número 1 de Kamala Harris y sigue hablando tonteras. No sé cómo nos lo han sacado, pero por favor, un mensaje, un humilde mensaje desde este pequeño pueblo Desde Constitución. de Constitución a este gobierno, quédense callados y no opinen absolutamente nada. Así como lo hizo Gabriel Boric en India cuando trató a Trump. Minutos antes de que Trump dijera lo que iba a decir respecto a los aranceles y lo trató de emperador. Mejor quedémonos callados. Bueno, este problemita se supone que este año va a terminar, ¿ah? Va a terminar. Es que lo que pasa es que toda piscina tiene la cantidad de agua que tiene, ¿no? Claro. Entonces, si no se empieza a solucionar, efectivamente las consecuencias se van a empezar a ver ya en la billetera de las personas. Especialmente, que sea en Estados Unidos, porque en China, si pegan la billetera, claro, el gobierno chino, el gobierno comunista chino, le da exactamente lo mismo. Lo ha hecho 1000 veces antes y lo va a volver a hacer. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos es distinto. Pero Estados Unidos también tiene la gracia que tiene el motor productivo de Estados Unidos es el mundo privado. Y el mundo privado lucha para salir adelante. El motor productivo en China no es el mundo privado. El Estado. El Estado, exactamente. Sin el Estado, el mundo privado allá en China no hace nada. Y ahí hay una diferencia brutalmente grande desde el punto de vista macroeconómico. Muy, muy, muy grande. Ya, ¿qué otro complejo escenario nos trae? No, ya entrando, ya que habíamos entrado ya en datos criollos en nuestra economía, se publicó el IPC de marzo, el cual llegó a un 0,5 mensual, varió en 0,5, en 12 meses 4,9. Recordemos a los auditores que la meta del Banco Central, la meta de nuestra economía en términos de inflación es un 3%. A eso apuntamos.
pero ya llevábamos largos meses entre 4.7, 4.9 y no hemos logrado salir de esa zona. ¿Culpa del dólar? Sí, en parte culpa del dólar, que el dólar está reaccionando tanto a esta guerra arancelaria, pero bueno, y obviamente al cobre, pero también recordemos que el dólar es el reflejo de nuestra economía, y si nuestra economía anda a patas con los tarros, efectivamente el dólar va a seguir subiendo de precio y nuestra moneda se va a seguir debilitando, y eso va a ser siempre una presión hacia los precios internos de nuestra economía. Recordemos que prácticamente todo lo que veamos, todo lo que compremos, tiene alguna influencia respecto al dólar. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, no sé, un tallarín lo podríamos haber producido acá, el pan lo podemos producir acá, pero todas las máquinas, todo lo que ocupa un local comercial, los mismos sueldos, todo está de una manera u otra indexada al dólar, aun cuando nuestro estimado ministro de Economía, Nicolás Grau, diga de que nosotros pagamos en pesos y no en dólares. Olvídese de eso, prácticamente toda nuestra economía está indexada al dólar. Y por eso le pega al IPC. Oye, en la práctica esto, ¿en qué se ha notado? A mí me da la impresión, he consultado a algunos empleados de algunas, ¿cómo se llaman? Supermercados de Constitución, que están vendiendo mucho menos, de la mitad de lo que vendían hace un año. ¿Se ve movimiento? Sí, claro, pero la persona en vez de comprar 100 lucas, por ejemplo, está comprando 50. Claro, exacto. También le he consultado a un par de empresarios de las bombas de benzina, que son ejemplos bastante prácticos. Sí. Y con lo inflexible que es la benzina, ¿eh? Con Claro, lo inflexible que es, el porque precio. hay que estar la Entonces, benzina al auto. exacto, entonces me decían dos de ellos que yo le dije a los dos, empecé la conversación con la misma frase. Oye, veo que tienes mucho movimiento. Sí, me dice, pero ahora el que echaba antes 50 Claro, lucas o llenaba el estanque, solamente echa la mitad o menos de la mitad. claro. Entonces, es porque está más alcanzado el bolsillo, seguramente. Entonces, esos son indicadores bastante claros. Así nos está golpeando esto, Sí, sí, la sí. inflación. Sí. Hemos conversado muchas veces que en esto de hablar de economía, está bien, uno lee mucho y uno ve muchos datos aquí, muchos datos allá, pero es imprescindible tener calle. Y claro, cuando uno va al supermercado, como usted decía, y uno ve que el movimiento ya no es tanto, o que los carros ya no se llenan, sino que se echa lo esencial, o en las mismas góndolas empiezan a ganar espacio Sí, sí, las sí. marcas privadas, eh, retirando la presencia de las marcas más caras, más premium, etc. Sí, claro, está pasando lo evidente, las billeteras se están ajustando y todo se va reflejando en el día a día de las personas. En otro programa te voy a Los preguntar. cortes de carne, Sí, también. otro tremendo ejemplo. Sí. Sí, mi carnicero dice que está vendiendo un 40% menos que hace un año atrás. Me imaginas. Bueno, eso es grande, está bastante triste. ¿Ah? Bueno, a todo esto, en un programa entero yo te podría preguntar cómo se arregla esta cuestión, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde crees que vamos? El, aquí internamente, aquí en Chile. Internamente. Difícil pregunta. Miren la reflexión. Se van a reír acá, el equipo se va a reír con estas reflexiones. Es como está el Ibadulá, que se acuerda cuando se me viene un pensamiento. Estaba pensando en lo que sucedió ayer en el estadio de Colo-Colo, en donde hubo desmanes, creo que entraron una turba de como 200 personas, algo por el estilo. No, la verdad es que he visto la noticia así a la pasada y solo me llamó la atención. Bueno, primero, no soy muy cercano al fútbol, segundo, menos a Colo-Colo, pero me llamó la atención porque murieron dos. Nadie te ha preguntado. ¿Ah? Pero murieron dos personas. O sea, no fue menor. Y me llamó mucho la atención el comentario de él, valga la redundancia, o el comentarista o el relator, no sé lo que era, de una radio enemiga que tenemos por ahí, y dijo, esto es, ¿cómo fue la palabra exacta?
el, se me olvidó en este minuto, pero como que ya era insostenible. Y a mí me quedó dando vuelta cuando dijo, esto ya es insostenible. Claro, si un relator dice una cosa así, como que calza bastante bien con la situación que uno está viendo, o en mi caso, oyendo, que no la estaba oyendo, iba en la camioneta. Y claro, es insostenible. Pero si uno le da una segunda derivada a esto, yo me atrevería a decir que esta situación es total y absolutamente sostenible. ¿Por qué? ¿Cuántos años ya llevamos con el tema del fútbol, con el tema de las barras bravas? O sea, ¿esta es la primera vez que queda una embarrada en un estadio? No. No, todos los meses. Llevamos decenas de años, en donde no pasa nada con todos estos delincuentes, dejan la embarrada, todos querían entrar obviamente al estadio sin pagar, nadie les puede decir absolutamente nada, después se enfrentan a Carabineros, Carabineros no les puede hacer absolutamente nada más que dispersarlos. Y esa es una situación que ya estamos viviendo, qué sé yo, semana tras semana tras semana, durante decenas de Mira, años. Perdón, déjeme terminar. Porque esa situación, que es insostenible, yo digo que es total y absolutamente sostenible. Ha sido sostenible durante 20 años y no pasa nada. Estadio seguro, nada. Cámaras, nada. Cámaras con reconocimiento facial, a nadie le importa. Las dirigencias, ¿qué es lo que hacen? Nada. Siguen financiando incluso a las barras. Nadie hace absolutamente nada y el fútbol sigue ganando plata y mientras siga ganando plata no van a hacer absolutamente nada. Mire lo que pasó con la senadora Allende. La senadora Allende y todos los compinches, que yo tengo mis serias dudas de quién originó todo este cuento. Pero más allá de eso, la senadora Allende, culpando a cualquier cosa que se está violando el sistema democrático, que están destituyendo una senadora elegida por el pueblo, y con todas esas frases que sacan los políticos, eludiendo el hecho de que el derecho y de que ella incumplió la ley. La Constitución, nada menos. Y la Constitución. Y como que todo el mundo le empieza a creer a esto. Y ellos dicen eso y no les pasa nada. Entonces vemos este desastre en el fútbol. Lo de la senadora Allende, nadie me va a venir a decir que es algo nuevo. Llevamos décadas. Es insostenible que un senador de la República empiece a culpar a cualquier cosa menos a sí mismo respecto a una violación de la propia Constitución. Es sostenible si lo hacen todos los días. ¿Y quién hace algo? Nadie. Por eso quería hacer ese vínculo entre el fútbol y entre la política, porque eso es lo que nos está reflejando como país. No hacemos absolutamente nada. Señora, queridos auditores, alguien va a hacer algo cuando usted vaya al refrigerador, que va a ser un refrigerador, qué sé yo, coreano, de alta tecnología, 2 puertas, con una cámara que usted lo puede, qué sé yo, lo puede prender y lo puede apagar desde su celular y todo lo que usted quiera. Pero va a llegar el minuto en donde usted va a abrir ese refrigerador y va a haber un limón todo guacho adentro y no va a haber nada para comer. Ahí recién los chilenos vamos a hacer algo. Eso se lo aseguro porque ya pasó una vez. Triste su pronóstico. Bueno, pero la descomposición moral de un país ha ocurrido en la historia en muchos países. Lo que más se estudia es la decadencia del Imperio Romano, por ejemplo. ¿Y por qué decayó? Y ahora se puede entender más claramente. Nosotros lo podemos entender, los chilenos, más claramente. El Imperio Romano decayó por su decadencia moral. Moral, no económica. Sí. La decadencia moral llevó a la destrucción del Imperio Romano, a la destrucción. Y en Chile nos está pasando lo mismo. Y esta cuestión no es de un día para otro. Es un proceso. Lo mismo que pasa con los niños que son insolentes, que no obedecen a los papás, qué sé yo, menos a los profesores. ¿Por qué? Porque empezó de a poco. Sí, claro. Empezó de a poquito. Que no importa, es que el niño no le digan nada. No importa. No es así la cuestión. Los países también, los políticos empiezan a aceptar situaciones entre ellos y se va horadando la moral del país. Y llega a una circunstancia
a un momento en que el país no da para más. Y ahí sí que yo le creo a lo insostenible. Es sostenible porque en la práctica se da, pero moralmente es inaceptable. No No, se puede absolutamente. aceptar. Porque una cosa, mira Ignacio, cuando nosotros aceptemos este tipo de situaciones, las aceptemos, ahí estamos fritos. Porque hoy día las aceptamos en la práctica, pero internamente sabemos que está mal. Pero el día de mañana, con estos políticos de miércoles, como la señora esta que dijo, la culpa era del sistema que no respetaba el sistema democrático, si la que no la respetaba era ella misma, porque no estaba respetando su propia constitución. Cuando empiezan a hacer justificaciones relativas respecto de situaciones como esta, es ahí donde el país sí que se va al hoyo. Porque ya ni siquiera tiene su propia reprensión de decir, oiga, no, pues esto está malo. Me voy a quedar callado, como dicen los cobardes, me voy a quedar callado para que no me digan nada. ¿Te fijas? Pero no quiere decir que no sepa que está mal hecho. Bueno, eso es lo que está pasando en Chile y esto viene ocurriendo hace muchos años. Muchos Muchos años. años, Estas cosas no muchos son de años, la noche a la mañana. muchos años. Se destruyó el Estado chileno, se destruyó el Estado de las cosas, se destruyó el respeto por las instituciones, se ha dado gravemente el sistema judicial chileno, se ha dado gravemente también varias instituciones. Entonces, tenemos un mal futuro. Tenemos un diagnóstico de un país que se está enfermando, o que ya está enfermo. Complejo, Bueno, ese complejo el escenario. es el escenario. Estimado auditor, no deje, usted no acepte, cuando usted ve algo malo, dígalo, dígalo. Así nos vamos a empezar a sanar. Muy buenas tardes, don Ignacio. Muy buenas tardes, estimados auditores de La Billetera. Esperamos que lo pasen todos muy bien este fin de semana. La próxima semana es Semana Santa. Así que ojalá que nos sirva de alguna forma la Semana Santa para pensar precisamente en el tema con el cual terminamos este programa del día de hoy. Nos puede ver en La Billetera Podcast desde las 15 horas en adelante, por si se le pasó una parte del programa. Que lo pasen todos muy bien. Buen fin de semana. Ignacio, y lo mismo, lo pasen muy bien. Pórtese bien, aunque sea difícil, pero, pero será hasta la próxima vez. Hasta luego, auditores. Un excelente fin de semana. Efectivamente, la próxima semana ya es Semana Santa. Y bueno, a esperar a ver qué sucede con todo esto. Van a haber muchas noticias. Van a haber muchas noticias, así que ahí se las vamos a estar contando. Bueno, Hans, que lo pases bien. Saludos al Manuel, equipo. que lo pasen bien el fin de semana. Nos aguantaron 10 minutos más. 8 minutos más, por favor. Muy buenas tardes.